orgullo estar acá presente y poder participar de este proceso de pensar en democratizar la información. Dentro de el compartir que quiero hacerles, de hablar del nuevo sujeto político que nace de los medios alternativos y medios de comunicación, también pensar en la prensa libre como la veedora de los abusos policiales dentro de los operativos, porque para las víctimas se nos volvió una fuente de justicia frente a la impunidad del Estado, poder evidenciar los crímenes de la fuerza pública en contra de los ciudadanos, volviendo masiva la actividad y generando una amenaza para una institución caracterizada en defender la impunidad de los agentes de la Policía Nacional y los militares en los campos rurales. Tenemos tres momentos, un antes, un durante y un después. El antes, hablamos de que la mayoría de los ciudadanos no le dan el beneficio de la duda a lo que se administraba a través de los medios de televisión, porque se da la credibilidad a un medio que es respaldado por el Estado, que se debe ceñir a la investigación, la neutralidad y la verdad venga de donde venga. Y eso es lo que yo creía, eso era en lo que yo crecí. Y aún hoy, a muchos que se nutrieron bajo la doctrina de creer que los medios deben regirse por las leyes y por la responsabilidad con la población a la cual se dirigen. Esto evidentemente para muchos de nosotros solo es un velo que oculta la manipulación de las masas a través de quizás el único entretenimiento del que gozan muchos colombianos, en vista de las décadas de olvido y miseria convenientemente perpetuados para que el avance de la tecnología y la información no estimulara el raciocinio, la crítica y la curiosidad de las mentes de aquellos que deben permanecer conformes y aletargados con lo que se les ofrece. La lucha de generaciones de ciudadanos por evidenciar los crímenes de personas que con poder político en contra de cientos de seres humanos, buscando a través de cualquier medio difundir aquellas verdades incómodas, ha sido ardua, que algunos no querían hacer evidentes para mantenerse ocultos, porque la naturaleza criminal e inhumana de sus acciones permitía que continuaran en el poder. Si nos remontamos un poco a la historia antigua, fueron los romanos quienes con sellos imprimían textos o imágenes sobre objetos de arcilla alrededor del año 440 y 430 a.C. Más adelante, los libros se difundían exclusivamente a través de copias manuscritas hechas por copistas, monjes o frailes, dedicados por entero al rezo y a la copia manual del libro, por encargo del propio clero, reyes y nobles. Lo que podemos ver es que el control de la información siempre ha estado para aquellos que quieren dominar las masas y siendo acceso exclusivo para la nobleza. Entonces nos preguntamos cómo hacían para mantener el control de las masas en ese entonces si no contaban con la capacidad de difundir masivamente lo que ellos querían imponer. Fácil, a través del miedo. El miedo al infierno, al dolor, al terror de lo desconocido, porque los que podían leer eran quienes poseían el poder de la verdad. La verdad era un don de Dios y por ende ellos eran los mensajeros de Dios en la tierra. Dios amoroso si se le obedece y vengativo si se le contrariaba, que personalmente son aspectos que en verdad son muy alejados de lo divino y más propios de un ser regido por las pasiones materiales. Johannes Gutenberg en 1440, el orfebre alemán, le ofrece al mundo la imprenta moderna creada a partir de distintos métodos antiguos, creada a partir de distintos métodos antiguos de sellos e inscripciones, intentando por las culturas antiguas para manejar sus dominios, su burocracia o reproducir ilustraciones ceremoniales. Por supuesto, hay que tener muy claro que al nacer la imprenta como un instrumento para democratizar la información en el siglo XV, que se encontraba monopolizada por los más privilegiados, también nace el método para seguir manipulando el pensamiento de la masa, de inducir criterios incrustando ideas ajenas en las mentes de muchos, haciéndoles pensar que son propias. Avanzan las tecnologías, pero aún parece que estuviéramos contando la misma historia. El segundo momento es una historia reciente. Hoy no es la imprenta, hoy es el Internet, sumando a la accesibilidad de los smartphones y la cantidad de aplicaciones que nos permiten crear contenido diverso. Cada quien difundiendo contenido de su propio interés, creando ídolos virtuales, creando íconos momentáneos, accediendo a cuanta información buena, mala o real o falsa, constructiva o falaz. El mundo se ha abierto a los universos de todos. Es un bombardeo de información que a las generaciones del pasado les hubiera parecido brujería.
Hoy tenemos la información del mundo en nuestras manos y como todo poder es vicioso, no sabemos qué hacer con ella. Vivimos en el mismo fenómeno de desinformación que se vivía en el siglo XV, pero en extrapolación, porque hay tanta información que ya no podemos ver la verdad. Sin embargo, la curiosidad por conocer nace cada día más a pesar de este acontecimiento. Son cada vez más las personas que en algún momento de su vida terminan por sucumbir a cuestionar si es verdad todo aquello que están viendo. Y es ahí donde los que nunca antes hubieran tenido la oportunidad de haber sido conocidos, porque no poseían los recursos para comprar un canal de difusión masivo, se les concede el beneplácito de existir, de ser visibilizados, de ser reconocidos. De acuerdo con el Global Overview Report de 2022, elaborado por Foodside y We Are Social, se estima que mensualmente hay 4.6 billones de usuarios en redes sociales. Es 3.1 veces mayor que la cifra de 1.480 que había en el año 2002. Y en este último año, el aumento de usuarios reporta un crecimiento con una tasa del 1%. La red social con mayor uso es Facebook, con 2.910 millones de usuarios. A partir de octubre del 2021, la sigue YouTube, que cuenta con 51 millones de creadores de canales con contenido y más de 1.560 millones de usuarios. WhatsApp con 2.000 millones, Instagram con 1.478 millones, TikTok con 1.000 millones y Twitter 436 millones. Son algunas de las redes más utilizadas por los colombianos y son millones de personas que ahora poseen y poseemos el poder de conectar nuestra realidad con la del mundo. Durante la época de confinamiento no solo aumentaron las cifras de usuarios, debido al tiempo libre con el que contábamos los habitantes de las ciudades y algunas zonas rurales, encerrados entre cuatro paredes o aislados parcialmente esperando que la catástrofe mundial cesara. Muchos que no habían contado con el interés de aprender a manipular estas nuevas tecnologías e interesarse por el contenido que en ellas se albergaba, optaron por reconciliarse con este espejo negro que solo utilizaban para lo que sirven los teléfonos, para hacer y recibir llamadas, y así descubrir el universo que habitaba en el interior de ese aparatico. Época dorada para los pequeños creadores de contenido que empezaron a ver cómo subían sus números de visitas y el reconocimiento o la crítica por el buen o mal trabajo que hacían. Se empezaba a vislumbrar cómo la opinión de las personas empezaba a contrariar el mensaje que se estaba difundiendo por los medios de comunicación tradicionales, porque había más fuentes de las cuales alimentar su criterio y cuestionar la información contrastándola con la propia realidad, con la propia vivencia. El consumo masivo de información ahora se realiza a través de estas plataformas y había que competir con ellas. Los medios tradicionales debían seguir vigentes y ahora comparten de manera sincrónica ese espacio que era para los padres de las comunicaciones, tomándoselo todo, por el objetivo único de llegar a la mayor cantidad de observadores que sea posible. Ahora bien, llegamos al punto que ha generado que hoy nos encontremos aquí reunidos, cuestionándonos por qué democratizar la información como una política enmarcada en el artículo 20 de la Constitución, que nos dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Y que por oportunidades y que para como unos, todos también tenemos la oportunidad de poder difundir, de tener el respaldo y la facilidad de competir junto a los que tienen el poder económico y político que actualmente monopolizan la información. El paro nacional, ese momento que no empezó en el año 2021, no, empezó antes de pandemia, en el año 2019, cuando empezamos a marchar, porque estábamos preocupados con lo que estaba pasando con nuestro país, con nuestros jóvenes. Vimos cómo cenaban a Dylan Cruz y fueron los medios alternativos de comunicación 070 y la Liga contra el Silencio a través de un estudio forense de las diferentes grabaciones de ciudadanos con sus celulares, desde los diferentes ángulos que pudimos ver cómo la gente del Smart Cubillos le dispara directamente a la cabeza del joven Dylan Cruz, y en días después falleció. Vimos como los medios tradicionales como El Tiempo, Caracol, RCN y entre otros, manejados por los mismos intereses económicos que no querían ningún tipo de disturbio pese a la gravedad de la situación a la que estaba siendo sometida la población, empezaron a difundir la versión del victimario, maquillándola bajo el velo de la inocencia y la justificación, y a la víctima como un provocador, un sujeto digno de ser reprochado, violentado,
inventando argumentos para justificar el accionar criminal de las órdenes del Estado. Notamos lo importante entonces de poder ser veedores de las marchas, de registrar el minuto a minuto de lo que acontecía para poder contrastar la información manipulada por los medios masivos y tradicionales, que bien pueden ser llamados prepagados, contra la información de diferentes fuentes sin conexión alguna, haciendo la labor de ser verdad para muchas de las víctimas. Durante las protestas del año 2021, con el paso de los días, con la represión siempre presente en cada ciudad, asesinaron a mi hermano Lucas. Y después de sembrar su cuerpo y entender que este era el resultado de una decisión política, me resistí y resistimos a ser invisibilizados, a permitir que la gente perdiera la esperanza. Así fue como a través de visibilizar a este humano detrás de los bloqueos entendí y pude evidenciar un patrón antropológico de comportamiento en los marchantes que dividía en tres etapas. La primera, el comienzo de la manifestación pacífica donde todos salimos a marchar, adultos, mayores, profesores, estudiantes, trabajadores, mamás, papás, niños. El día, a la luz, el día, la luz que permite ver a quién está a tu lado, donde cantábamos, bailábamos, disfrutábamos esa juntanza de los corazones que encontraban en las calles de ese lugar común, ese hogar que es de todos, una familia que aún hoy sigue viva, porque nos reconocimos en el otro. La segunda etapa, que podría demarcar cronológicamente entre las 4 y las 6 de la tarde, que a medida que se fue endureciendo la violencia contra los manifestantes, fue descendiendo entre las 2 y las 4 de la tarde, es en donde quedaban los jóvenes, los que aún poseemos el vigor, los que tenemos todavía la fuerza para seguir marchando. Y también llegaron otros jóvenes, los de las barriadas, los nadies, los que frente al abandono del Estado solo albergaban y se reían por la violencia con la que fueron arremetidas las marchas. Finalmente, la tercera etapa, la que iba desde las 6 de la tarde en adelante, cuando caía la noche y solo quedaban los muchachos que empezaron a ver la necesidad de hacer respetar su libre derecho a la manifestación pacífica, el derecho a ser libres, el derecho a no tener temor, a no permitir que las fuerzas infiltradas del Estado en las marchas deslegitimaran un ejercicio auténtico de solidaridad y de amor, y que desafortunadamente el Estado encontró en la noche el velo para esconder sus crímenes. Es aquí donde los jóvenes, los defensores de derechos humanos, los chicos, chicas de primeros auxilios ven la necesidad de apoyar y evidenciar los abusos contra los muchachos, porque los estaban desapareciendo, violando, asesinando, y no había evidencia registrada donde se podía ver que los policías, los paramilitares y el SMAT ejecutaban acciones mandadas por el mismo Estado. Los jóvenes empezaron empíricamente a volverse prensa libre, bajo ninguna organización, bajo ninguna personería jurídica, ni mucho menos. Nos pusimos en la tarea de ser esa prensa que registraba los abusos que se volvían blindaje físico para los muchachos y más adelante blindaje judicial. Notamos que cuando nuestros registros empezaron a ser evidenciados por los ciudadanos que ya tenían miedo de salir por temor a ser agredidos, nos seguían acompañando desde la distancia, replicando la información y mandándolo a los rincones del mundo para que se supiera que nos están matando en Colombia. La noche en que silenciaron la voz de mi hermano Lucas Villa, queriendo silenciar el ánimo de todos los colombianos, fue curioso, porque llegó la información y los videos del atentado primero a Estados Unidos que a mi WhatsApp. Allí fue cuando la censura de las marchas que ocurrían en las horas del día se rompió. El mundo pudo conocer a través de muchos videos que uno de todos los manifestantes no era violento como mostraban los medios de comunicación. Él le dio abrazos y flores a la policía, que en ese momento en el país ya estaba siendo violentada, que se estaban siendo violentos con los manifestantes. El mundo vio que el gobierno de Iván Duque, con su titiritero Álvaro Uribe Vélez, estaban asesinando a gente buena, no gente violenta. Y es allí donde nace y renace un nuevo sujeto político. Ese señor y esa señora que se da cuenta de que los medios de televisión los vienen engañando. Ese joven y esa joven que no entendían el sentido de estar marchando y que ambas generaciones entendieron desde esquinas muy diferentes, tanto ricos como pobres, clase media, estudiados, analfabetos, que nos estaban matando la política, que no podíamos ser indiferentes y seguir dejando que masacraran a la juventud. Y hoy contamos con una ciudadanía más crítica, y aquí es donde empezamos con el presente. Más pendientes estamos de los ejercicios y las decisiones políticas,
Exigimos, como siempre debió haber sido, lo que la Constitución dicta. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Después de 31 años, cada vez más ciudadanos en Colombia exigimos, como nuevos sujetos políticos, como prensa libre también, que la Constitución Política de Colombia sea letra viva, porque el oscurantismo del siglo XV no puede volver a repetirse. Muchas gracias.